Paz de Cristo, hermanos. Soy Paola Robles y grabo este video con dos propósitos principales. El primero es pues que conozcan un poquito de todo lo que Dios ha hecho estas semanas y que su nombre sea glorificado por lo que Él hizo. Y el segundo es agradecerles todas sus oraciones que se hayan unido a mí y a mi familia en las plegarias que hemos tenido. Yo sé que muchos de ustedes a partir del 1 de marzo supieron acerca de una necesidad que hubo en mi familia y que hubo en mi vida por un problema de salud, y muchos se unieron en oración sin saber qué estaba pasando. Y quiero contarles brevemente qué fue lo que pasó para que vean los milagros de Dios, para que también ustedes sean testigos del milagro y del poder de Dios, cómo se manifestó en mí y en mi familia. Como contexto, yo soy una mujer que hace 30 años, cuando yo era una niña, tuve una cirugía de corazón. Yo nací con una afección cardíaca que no se corrigió, necesitó cirugía. Y gracias a Dios que desde muy pequeña me dieron de alta, no hubo problema. Yo pasé los últimos 30 años sin ningún problema del corazón. Me estuvieron checando, yo hacía todas mis actividades y no tenía ningún problema hasta ahora que se detectó esto. Yo el año pasado, en abril, mayo, me enteré que estaba embarazada. Y desde el principio del embarazo empecé a tener problemas de salud, como una tos muy recurrente, alergias. Los médicos decían que eran varias cosas. Principalmente me decían que era una alergia, y otra de las cosas era que pues era el sistema inmune bajo por el embarazo. Nunca se me hizo un estudio. Todo el embarazo estuve con esa pequeña tos, a veces más, a veces menos. Los últimos meses de embarazo me agitaba bastante, pero pues siempre se lo atribuimos a que ya eran las últimas semanas de embarazo. La niña nació el 24 de enero, nuestra Samara, la protegida de Dios, y gracias a Dios ella está muy bien, nació sin ningún problema de salud, y estamos muy agradecidos con Dios por eso. Pero desde que Samara nació, mi salud empezó a decaer. Yo salgo del hospital con una tos también otra vez muy fuerte, como al principio del embarazo, y conforme la tos menguaba, otros síntomas aparecían. Uno de los síntomas fue que empecé a tener mucha dificultad para respirar. Yo estuve así 3 semanas aproximadamente, y iba con el médico y me daban tratamientos prácticamente al azar. Me decían otra vez lo mismo, que era una alergia, que era una bronquitis, por la dificultad para respirar. Pero yo sabía muy, muy en el fondo que era algo más grande. Y aquí en las noches, yo cuidando a la niña, yo no podía dormir. Esa dificultad para respirar, esa agitación no me dejaba dormir. Y más que nada era una angustia. Yo empezaba a sentir una angustia de sentir que si yo me dormía, no iba a despertar. La verdad es que hoy entendemos que es un espíritu de muerte, era un espíritu de muerte que estaba rondando en mi hogar, que estaba rondando mi vida, porque yo lloraba con una angustia muy grande en mi corazón, decir, si yo me duermo no voy a despertar, yo me voy a morir. Llegaba mi esposo, llegaba mi mamá y me preguntaban qué tenía. Yo solo les decía que tenía miedo, que sentía que yo me moría en esas noches. Había días que me sentía un poco mejor, trataba de hacer algo de actividad, de cuidar a la bebé, pero la verdad es que cada día que pasaba estaba más cansada y la dificultad para respirar era mayor. Seguía yendo con médicos a la clínica familiar del seguro y por particular, y los medicamentos variaban y los diagnósticos variaban, pero la verdad es que nunca había mejoría. En el Seguro Social me mandaron a hacer estudios para el día 11 de marzo, pero faltaban muchos días cuando yo estaba pasando las últimas semanas de febrero. Así que decidimos, mi esposo, mi mamá y yo, hacer esos estudios por médicos particulares, en clínicas particulares. Y entre esos estudios pues hicimos un electro, me hicieron un electrocardiograma, y el médico el miércoles 28 de febrero me dijo que necesitaba ir con un cardiólogo, que el electro pues manejaba o estaba apareciendo una falla del corazón. Y la verdad es que sí me angustié un poco. Pero días antes de eso, en el templo, mi pastor había predicado acerca de los milagros el domingo anterior. Y yo recuerdo que en esos milagros él hacía memoria de milagros anteriores que Dios había hecho en mi vida. El Señor en el 2019 ya me había dado una sanidad milagrosa.
Y mi pastor lo estaba recordando y cuando él lo recordaba yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo no sé qué pasa conmigo, me siento muy mal, pero así como tú me hiciste el milagro hace 4 años, 5 años, yo sé que tú lo puedes hacer otra vez. Y en ese momento sentí como Dios habló a mi corazón y escuché clara su voz y Él me dijo, te voy a dar un milagro, pero te va a costar. Yo acepté esa palabra, la recibí sin saber lo que iba a hacer, sin saber lo que iba a pasar. Eso fue el domingo y para el miércoles el médico me dice, tengo que ir al cardiólogo. Tomamos una cita con un cardiólogo el día jueves. Dios se movió en la elección del cardiólogo definitivamente porque elegimos ir con un cardiólogo que en la cita incluía estudios del corazón. No era simplemente la cita de clínica, de entrevista. Vamos el jueves 29 de febrero, fuimos con el cardiólogo y durante la entrevista y el primer estudio, el electro, parecía que todo se iba a solucionar rápido. Él me dijo incluso en 2 días tú ya vas a estar mejor. Y yo me quedé tranquila. El punto fue cuando llegamos al segundo estudio, que fue un ultrasonido de corazón, y la verdad es que la cara del cardiólogo cambió, su respiración cambió, se puso mucho más serio de lo que estaba, y al final del estudio él solo dijo, estás en una falla cardíaca grave, no te puedo dejar ir a tu casa, te tengo que mandar a hospitalizar. Yo la verdad es que de momento no sabía o no quería entender lo que él me estaba diciendo. Le volví a preguntar qué me había dicho y me dijo lo mismo, estás en una falla cardíaca grave. Y me mostró en el estudio cómo de las 4 cámaras de mi corazón, 3 estaban fallando. Mi corazón se había hecho muy grande, se había dilatado y no estaba funcionando, no estaba bombeando el corazón adecuadamente la sangre a mi cuerpo, así que pues él me envió a hospitalizar, él empezó a mostrar signos de que era urgente, él quería pedir una ambulancia, me dijo que tenía que ir ya, que no me podía esperar otro día. Y así que pues eso hicimos, él nos redactó una carta urgente para llegar nosotros al hospital del Seguro Social y poderme internar. Y Dios es bueno porque urgencias pues del seguro siempre hay muchísima gente. Cuando nosotros llegamos no había nada de gente. La verdad es que nunca había visto algo así. Había solo 2 personas en urgencias y eso hizo que nosotros con la orden del cardiólogo accediéramos rápido a urgencias y en 5 minutos yo ya estaba siendo atendida. Fue algo de verdad, empezamos a ver ahí que el Señor se empezaba a mover de manera milagrosa. Hoy creo que no es solo un milagro, es una serie de milagros que Dios hizo y que todavía está haciendo. Recuerdo que empezaron por ponerme oxígeno, me empezaron canalizando, me pusieron diurético porque mi cuerpo estaba invadido de agua a causa de la deficiencia cardíaca. Yo estaba reteniendo muchísimo líquido y empecé a sacar litros y litros y litros de líquido y empecé a respirar mejor en cuestión de minutos. Pero sí también escuchaba como el médico de urgencias por momentos se olvidaba que yo estaba consciente y que estaba ahí enfrente de él y decía a otros médicos y enfermeros pues que yo estaba muy mal, que mi corazón estaba fallando mucho, que prácticamente no estaba funcionando, que yo estaba muy congestionada de líquido, mis pulmones, mi corazón, todo mi cuerpo prácticamente y lo decía pues como diciendo que de verdad estaba muy mal, sin saber qué le estaban diciendo en otro lado a mi mamá y a mi esposo. A los minutos llega el médico de terapia intensiva. Yo no creí que fuera para tanto hasta que me dijeron que me iban a ingresar a terapia intensiva. Y el médico trató de calmarme, ¿no? Porque yo estaba temblando, comencé a temblar, un tanto de frío y un tanto de nervios, o tal vez eran que los nervios me hacían tener mucho frío. Y el médico empezó a decirme, lo mejor que te puede pasar es estar aquí, ya tienes medicamento, estás monitoreada. Si llega a pasar algo contigo, pues te vamos a atender rápido. Si bien es grave y es necesario que estés en terapia intensiva para nosotros poderte atender. Me explicó también que en el Seguro Social hay una orden desde lo federal de atender a las mujeres que tienen menos de 40 días de haber tenido un bebé. Para ese día mi bebé tenía 37 días de nacida. Así que por cuestión de días se me atendió en un equipo de respuesta inmediata
y ahí supimos que también Dios estaba abriendo puertas y se había movido con eso, que yo pudiera entrar dentro de ese equipo de respuesta inmediata, porque la niña pues aún tenía poquitos días de nacida. Cuando el médico estaba hablando conmigo me dijo cosas que no me gustaron, y que fue cuando yo le decía al Señor, aquí necesito el milagro que me prometiste, ¿no? La fe que quería estar firme porque Él ya me había prometido un milagro, pero también por momentos como humanos la fe flaquea, ¿no? Sobre todo cuando un médico me estaba diciendo que esto era muy grave, que era algo de por vida, que probablemente necesitaría cirugía, que iba a estar prácticamente un mes en el hospital. Ellos me decían, vas a estar un mínimo de 10 días en terapia intensiva y por lo menos otros 15 días hospitalizado en un piso, ¿no? Y a mí se me hacía una eternidad sin ver a la niña, sintiéndome mal, viendo la angustia de mi esposo, de mi mamá, de mi familia. Y sin embargo ellos decían todo eso y pues yo no podía decir nada más que aceptar todo, ¿no? Lo que me decían. El paso de las horas yo me fui sintiendo un poco mejor, pero la verdad es que sí, a pesar de que tenía oxígeno, medicamento y todo eso, pues yo veía los aparatos del monitoreo y las cosas no cambiaban, mi corazón seguía fallando. Pero Dios hizo cosas muy grandes. Yo soñé una de las noches en terapia intensiva, como yo me levantaba y entraba a una sala grande llena de sillas, de mesas largas, de sillones, y veía gente de todos los distritos que he conocido, gente incluso que no conocía, pastores que tuve anteriormente, y vi mucha gente. El caso es que yo le preguntaba al Señor por qué estaba yo ahí, me dijo, esa gente está contigo. Y yo no sabía lo que estaba pasando afuera, en redes sociales estaba compartiendo la petición de oración. Hoy entiendo que es que mucha gente se unió a pedirle a Dios por este milagro. En este proceso yo seguía contemplando estar muchos días en terapia intensiva, pero el sábado, a mí me internan el jueves, y el sábado la doctora me dice, tus signos ya están estables, si tú cumples 24 horas estable, puedes salir de terapia intensiva. Y yo ahí me entregué al Señor, le dije, Señor, aquí estoy, tú sabes, yo voy a confiar en ti. El domingo, 24 horas después, se me acerca nuevamente la doctora de terapia intensiva y me dice, cumpliste 24 horas estable, puedes salir de terapia intensiva, pero también si tú todavía te sientes mal, te puedes quedar aquí hasta que te sientas mejor. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo, así que yo pedí mi salida de terapia intensiva, me la dieron porque estaba estable y yo supe que Dios estaba obrando de una manera muy fuerte, porque de 10 días yo salí en 3. Entonces eso yo lo empecé a agradecer. Para el domingo en la tarde, el domingo 2 de marzo, yo ya estaba en piso. Y igual me decían que iba a estar otros 15 días, 10, 15 días ahí en piso. Fue algo muy bueno porque la cardióloga me vio el miércoles, y el miércoles ella me hace un estudio. Todo este tiempo, pues mi mamá y mi esposo recibían noticias, y en las noticias, cuando yo ya salgo de terapia intensiva y les pregunto qué fue lo que pasó, yo me entero que los médicos les decían para empezar el jueves que podía pasar cualquier cosa conmigo, incluso que no sobreviviera esa noche, que si yo sobrevivía iba a necesitar un trasplante de corazón, que me iban a enviar a un tercer nivel a hospitales de Torreón, de Monterrey, en ciudades más grandes y más equipadas. Y el pronóstico que los médicos les daban a ellos era muy malo. Así que me entero de esto, y yo estoy agradecida con Dios porque aunque todos estos días se manejó que yo iba a hacer un tercer nivel y que iban a necesitar un procedimiento, el miércoles que yo veo a la cardióloga, ella me vuelve a hacer los estudios, le preguntamos qué iba a pasar conmigo, con lo del trasplante, con lo del tercer nivel, y ahí no podía estar más alegre, que dijo la doctora que no era necesario, que lo más probable, que era muy seguro, que esta afección del corazón fuera porque pues yo ya tenía un daño anterior de la cirugía que tuve de niña. Al parecer esa cirugía, que fue con un parche, se había movido, se había despegado un poco, y el embarazo había forzado mucho mi corazón y lo había dilatado, pero que era muy probable que con unos meses de tratamiento el corazón volviera a la normalidad. No lo quiso asegurar porque ustedes saben, los médicos de pronto
pues no tienen la fe que tenemos nosotros, ellos confían en su ciencia y en lo que ven, y no quiso asegurar un pronóstico 100% bueno, pero sí dijo que era muy probable que con puro medicamento mi corazón volviera a la normalidad. Mi mamá preguntó que si me iban a enviar a otra ciudad, la doctora dijo que no era necesario, que con el monitoreo que iba a ser suficiente. Y eso pues también nos dio mucha paz, porque significa que la mejoría clínica, la mejoría que ella estaba viendo, pues era muy grande para haber pasado 6, 7 días. Y cuando nos explica todo esto, me dice, te voy a cambiar el medicamento, te dejo un día más en el hospital para monitorear que reacciones bien. Si reaccionas bien, mañana te vas a tu casa. Y así fue. Fue muy bueno para nosotros ver que pasé muy buena tarde, muy buena noche. Y al día siguiente ya llegó y firmó mi alta. Claro que me dijo que tenía que ser estricta con la dieta, con el reposo y con el tratamiento. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Yo llegué a casa a ver a mi bebé, a estar con mi familia. Y sí, he tenido momentos de cansancio, de malestar, de incluso también un poco de angustia, de ver que pasan los días y me siento todavía un poquito cansada, pero también recuerdo que el proceso no iba a ser fácil. Cuando el Señor me prometió un milagro, también me dijo que me iba a costar. Entonces, pues empecé al final de esta semana, el jueves, el miércoles, dije yo voy a esperar en el Señor, y eso me dio mucha paz y me sentí mejor también anímicamente, y espiritualmente me ha fortalecido mucho el saber que no estoy sola en la oración, y que no solo es mi familia carnal, sino que la iglesia incluso que no conozco, pastores, hermanos, intercesores se han unido a nosotros. Y quise hacer esto, uno, porque muchos de ustedes, todos ustedes que han estado orando por mí, por mi familia, la gran mayoría no saben exactamente qué fue lo que pasó. No saben que el pronóstico era el primer día de muerte. El segundo día, pues eran muy malas noticias de necesitar un trasplante de corazón, que es muy difícil de lograr por las listas de espera. Y sin embargo, sus oraciones y el cariño y el cobijo que nos dieron subió a la presencia de Dios, y Él lo está haciendo. No ha sido necesario nada de eso. Yo hoy por primera vez me pude levantar y salir, ir al templo y hacer mis actividades prácticamente, pues si no al 100% normales, pero sí mucho mejor que otros días. Y yo sé que es Dios obrando, y que si este proceso se ha hecho, él me lo dijo, no es solo por mí. Él probablemente ha hecho esto para enseñarnos a nosotros más de la fe, para seguir mostrando una vez más que Él hace milagros, y también para unirnos en oración, hermanos. Yo sé que a veces Él permite que pasen estas cosas para unir a su iglesia, para que seamos un corazón, para que aprendamos a amarnos, aprendamos a ser empáticos. Y yo sé que muchos de ustedes lo hicieron conmigo, con mi familia. Después me enteré que hubo familias que les llevaban comida a mi familia que estaba ahí en el hospital, que iban, a pesar de saber que no podían entrar a verme, a visitarme, se reunían a hacer oración afuera del hospital. Y eso para mí, pues vale muchísimo saber que Dios lo permitió para que ustedes y nosotros nos uniéramos, para que el pueblo se fortaleciera en oración, pero también para que su nombre sea glorificado y ustedes vean. A lo mejor a muchos se les va a hacer que es una historia muy simple, pero para nosotros significó mucho. Se trata de mi vida, se trata de que mi niña está muy pequeñita, todavía no cumple ni los 2 meses. Soy la única hija de una madre que estaba angustiada, y para nosotros significa mucho. Y yo sé que como madres, como esposos, como hijos, muchos de ustedes van a entender lo grande que es que el Señor haya obrado en mi vida, en mi salud de esta manera, y que les haya dado paz a mi familia, a mi mamá, a mi esposo, para librar este proceso. Me hicieron muy fuerte y todavía me hacen fuerte, todavía estamos en el proceso. Si bien ya vimos la mano de Dios y sabemos que Él lo está haciendo, sabemos que todavía falta un poco más. Estamos a la puerta de hacerme 2 estudios más, una resonancia, un eco transesofágico, y de eso va a depender mucho el tratamiento, pero estamos confiando en Dios, en que los resultados van a ser buenos, en que todavía hay gente que sigue orando por mí,
y que esto va a aumentar nuestra fe. Yo espero que saber esto les anime a ustedes a seguir orando por muchas peticiones y también a orar por ustedes mismos, por su necesidad, con otra perspectiva del poder de Dios. Les agradezco infinitamente, de verdad. Yo voy a pasar toda mi vida y nunca voy a olvidar cómo se unieron a nosotros en oración. Nunca voy a olvidar que este milagro pues lo arrebatamos al cielo, lo arrebatamos entre todos. Dios les pague, hermanos, Dios les bendiga y espero de todo corazón que esto les ayude a conocer más el poder y el amor de Dios. Dios les pague, Dios les bendiga y muchas gracias.